Por ahí del año de 1543 murió el capitán conquistador Pedro Ruiz de Haro y dejó viuda a su esposa y huérfanas a sus 3 hijas. Y además las dejó sin dinero. Y es por ello que las mujeres tuvieron que dejar su casona del centro de la Ciudad de México para irse a vivir a una ranchería que se encontraba a las afueras, pero muy cerca de la ciudad. Y ahí, en ese lugar, las 3 mujeres vivieron sin dinero, sí, pero llenas de virtudes y llenas de honradez. Eran reconocidas por ello, no en vano, descendían de una de las más nobles familias castellanas. Y cuenta la leyenda que una buena tarde, mientras las 4 mujeres labraban el campo, ahí en su ranchería de nombre Miravalle, se acercó un humilde indígena quien les hizo saber que tenía mucha hambre y que si no, podrían regalarle una tortilla. Y como las mujeres, sí, eran pobres, pero no miserables, la madre llamó a una de sus hijas y le dijo: muele el maíz para hacer las tortillas. Y llamó a otra de sus hijas y le dijo: pica unos chiles y haz una buena salsa. Y al poco tiempo, aquel humilde indígena estaba disfrutando de un rico taco de salsa hecha por aquellas mujeres. Aquel humilde personaje, vaya que disfrutó su taco, tenía muchos días de no comer, le supo a gloria. Y una vez que remojó bien sus bigotes en aquella salsa preparada, pues con bastante cariño, pero sobre todo empatía, les dijo a las 4 mujeres: niñas, muchas gracias, les agradezco enormemente este detalle. Y ahora yo sé que la fortuna les va a sonreír y piedras preciosas, oro y plata, caerán en sus manos. Pues resulta, cuenta la leyenda, que a 2 días de esto sucedido, se acercó aquel humilde personaje a las 4 mujeres y les dio una enorme cantidad de oro, de plata y algunas piedras preciosas en bruto. ¿Cómo está esto? Pues resulta que muy cerca de la ranchería de Miravalle había una mina que los españoles todavía no habían descubierto. Y en esa mina también había unas cuevas en las que los forajidos y los ladrones escondían sus botines. Así que de la noche a la mañana las 4 mujeres tenían fortuna de nuevo y entonces se dieron a la tarea de construir esta casa que usted puede ver. Y la señora, por supuesto, de casar a sus 3 hijas con adinerados caballeros.